Del Evangelio según San Juan. Era antes de Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Y Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en una vasija y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? Jesús le respondió: Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, lo comprenderás más tarde. Le dijo Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, está todo él limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo habría de entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Después que le lavó los pies, tomó de nuevo sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que yo he hecho con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola. Están, me imagino que empezando a celebrar este precioso Triduo Pascual. El Triduo Pascual es una maravillosa celebración, el centro de nuestra fe, una maravillosa celebración distribuida a lo largo de 3 días y que comenzamos a celebrar con la misa en la Cena del Señor y culminaremos con la alegría de la celebración de la Vigilia Pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Triduo Pascual es justamente la invitación a conectarnos existencialmente con todo nuestro ser, con lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, para conectarnos con el centro de nuestra vida creyente, que es el misterio pascual. Este texto que acabo de proclamar es el texto que se proclama en la misa en la Cena del Señor y que normalmente va seguido después de la reflexión y la meditación que haga el sacerdote en la homilía, va seguido del gesto del lavatorio de los pies. Ese gesto del lavatorio de los pies que hace el sacerdote normalmente a 12 personas de la parroquia o de la comunidad, o a 12 jovencitos, o a 12 niños, en fin. Ustedes recuerdan que cuando el Papa Francisco fue elegido como Papa, hizo este gesto con unos presos de allí, de Roma, y que incluso algunos de ellos pues no eran católicos. Es un gesto muy bello que lamentablemente muchas veces en la vista de la gente
queda simplemente como una especie de representación cuasi teatral que llama la atención por cómo se hace, por cómo se vive y no tanto por aquello que significa. Yo quisiera hoy invitarles a mirar este texto de una manera un poquito diferente a como normalmente lo miramos. Normalmente lo miramos como un gesto de humildad y sencillez y nos lo representamos de la siguiente manera. Están celebrando la cena, la última cena, que valga la pena advertir que en el Evangelio de Juan no es una cena de Pascua, no es una cena pascual y no es una cena pascual porque la Pascua es mañana en el Evangelio de Juan. La Pascua es mañana y coincide la Pascua con el día en que Jesús va a estar ya muerto, ¿no? Y esto tiene un signo grandísimo en el Evangelio de Juan. Y es que el Evangelio de Juan nos ha dicho varias veces que se celebra la Pascua de los judíos. Y Jesús va a celebrar su Pascua. Y la Pascua de Jesús va a cambiar la fecha. La Pascua de Jesús no es la Pascua de los judíos. Y la verdadera Pascua, la que salva, la que sana, la que limpia, la que renueva, la que transforma y la que nos saca de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad de los hijos de Dios en la nueva vida, es la Pascua de Jesús, no la Pascua de los judíos. Y como el Evangelio de Juan tiene eso tan claro, el Evangelio de Juan va a separar las fechas y va a ser diferente la celebración de los judíos de la celebración de nosotros. Nuestra auténtica y verdadera Pascua, que es la Pascua de Cristo y que sucede en la entrega plena de su vida en la cruz. Entonces estamos con el fondo de una cena que Jesús celebra, que no es cena pascual, sino que es la cena anticipatoria, la cena de despedida, en el marco de la cual el evangelista Juan va a poner toda una serie de discursos de Jesús en los que explica el sentido de su entrega, de su ofrenda, de su sacrificio, y realiza además todo lo que es la promesa del Espíritu Santo que nos llevará a la comprensión de lo que ahora no podemos comprender. Si ustedes se fijan, ya eso nos lo anticipó en el diálogo con Pedro. Lo que ahora no puedes comprender, después lo comprenderás. ¿Cuándo lo comprenderás? Cuando recibas el Espíritu Santo, que te llevará al conocimiento de la verdad completa. Pero también de alguna manera se lo dice al grupo general. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. ¿Comprenden lo que he hecho? Y en verdad no lo comprenden. Para poderlo comprender, se necesitará de ese Maestro de la verdad que es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros justamente gracias a la Pascua de Jesús, a la entrega de Jesús. Tenemos pues el marco, que es la celebración de esa cena de despedida, en la que van a pasar tantas cosas y que precede ya el camino de la pasión, el camino hacia la cruz, el camino hacia la entrega completa, que es al mismo tiempo el camino hacia la resurrección y el triunfo del amor y de la vida. Y entonces viene este relato. Y este relato, como les digo, estamos acostumbrados a verlo como un gesto de humildad y sencillez, que lo es, claro que lo es. Evidentemente, lavar pies era un gesto de una gran humildad y de una gran pequeñez y podríamos decir de un radical abajamiento humilde. ¿Quiénes lavaban pies en Israel? En el Israel de la época de Jesús lavaban pies tres tipos de personas: los esclavos a los amos, la mujer a su esposo y los niños pequeños, menores de 12 años, a su padre.
los esclavos, la mujer, el niño. Esas son las personas que lavaban pies en el mundo hebreo de la época de Jesús. Es decir, que Jesús va a realizar un gesto de humildad extrema, haciéndose esclavo, de amor extremo, haciéndose esposa, y de pequeñez extrema, haciéndose como un niño. Muy bello eso. Y sin embargo, yo quisiera llevarles a un viaje un poco más grande. El Evangelio de Juan está dividido en dos grandes partes. La primera parte, capítulos 1 al 12, es lo que normalmente llamamos el libro de los signos. También lo podemos entender como el verbo que baja del Padre para venir a nosotros. Y la segunda parte del Evangelio de Juan es a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21. Y es lo que normalmente llamamos el libro de la gloria. Capítulos 1 a 12, el libro de los signos. Capítulos 13 a 21, el libro de la gloria. Y ese libro de la gloria lo que narra es el regreso de la palabra del Padre, de la palabra del Verbo eterno, el regreso al Padre. Si ustedes se fijan, hay este movimiento en el Evangelio de Juan. El Verbo eterno, la palabra, viene de arriba, viene de lo alto, viene del Padre, desciende y luego comienza el ascenso para regresar al Padre. Desciende por nosotros y regresa al Padre para nosotros y para llevarnos a nosotros al Padre. Por lo tanto, lo que estamos leyendo hoy, que es el comienzo del capítulo 13, es el comienzo del libro de la gloria. ¿Recuerdan ustedes que el Evangelio de Juan tiene prólogo? En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella todo se hizo y sin ella nada de lo que existe fue hecho. Ese es el comienzo del hermosísimo prólogo del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y que lo que narra es este movimiento. Y este movimiento nos permite ver el verbo que estaba con Dios en lo alto, en la gloria, en la eternidad, y desciende, la palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros para mostrarnos la gloria del Padre que nunca nadie había podido ver, pero que el Hijo nos muestra, y darnos la capacidad de ir al Padre, volviéndonos también nosotros hijos, que no nacemos de la carne y de la sangre, sino que nacemos por la fe. Nacemos. El prólogo de San Juan es una síntesis bellísima del Evangelio. Y Enzo del capítulo 13 es el prólogo del libro de la gloria. Y es también una síntesis bellísima de todo el Evangelio. Lamentablemente el ser humano tiende a tener mirada acostumbrada y la mirada acostumbrada ya no se asombra, ya no se conmueve, ya no se estremece, ya no siente un impacto cuando está contemplando algo. Hay algo muy bello en la mirada del extranjero, en la mirada del turista, porque el extranjero, el turista, contempla lo que nosotros vemos todos los días y al extranjero, al turista, le parece espectacular, le parece maravilloso, atractivo, le toma fotografías, graba videos. Justamente aquello mismo que yo veo todos los días y a lo cual me he acostumbrado y ya no me llama la atención. Con la fe y con la palabra de Dios nos pasa también muchas veces lo mismo. Tantas veces que hemos proclamado un evangelio, de tantas veces que lo hemos escuchado, de tantas veces que nos lo han explicado, terminamos acostumbrándonos a la palabra de Dios. Y sintiendo que es normal. Y miren cómo se puede entender este texto, cómo se puede entender de manera normal. Y de manera normal es la siguiente.
van a tener una cena, que en el Evangelio de Juan es una cena de despedida, no es una cena pascual. Van a tener una cena y cuando llegan a la cena, obviamente vienen del camino, de la calle, del polvo, del andar, y Jesús los recibe y les lava los pies en un gesto de bellísima humildad, como un esclavo a su amo, como una esposa a su esposo, como un niño pequeño a su padre. Muy bien. Y Jesús hace un gesto de humildad y nos está dando una lección de que tenemos que ser servidores, de que tenemos que ser como esclavos, tan humildes como un esclavo, tan amorosos como una esposa, tan pequeños como un niño. Bellísima la explicación. Y si no es solo eso lo que dice el texto, por lo pronto, ustedes miren el comienzo del capítulo 13. Era antes de Pascua. ¿Antes de cuál Pascua? Porque esta vez no dice la Pascua de los judíos. Era antes de la Pascua de Jesús. Esta cena es lo que antecede a la verdadera Pascua. Por eso esta vez el Evangelio de Juan no dice se celebraba la Pascua de los judíos. No, es la Pascua, la de Jesús. Era antes de su Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es la entrega. Es el verdadero paso de nosotros, del mundo en el que está, al que ha venido por amor, para volver al Padre. Y entonces, miren, nos da el dato primero, era antes de Pascua, y nos da el contenido de lo que es la misión de Jesús, el ser de Jesús. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. La Pascua es pasar de este mundo al Padre y Jesús lo sabe porque Jesús siempre está haciendo la voluntad del Padre. Y entonces, ¿cuál es el ser de Jesús? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Dónde está el extremo? Es muy bonito esto. ¿Dónde está el extremo? Recuerden que aquí está comenzando el capítulo. Este es el prólogo del libro de la gloria. Y como el mismo prólogo del capítulo primero, esta es una síntesis de todo el Evangelio. Y en particular es una síntesis de todo el relato de la Pascua. Por lo tanto, vamos a tener el comienzo, pero también vamos a tener el final. El punto culminante de la Pascua de Jesús, ¿cuál es? Es la entrega en la cruz. ¿Y cómo culmina la entrega de Jesús en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan culmina con una palabra, todo está cumplido, que es como lo traducimos al castellano, o todo está consumado, como normalmente nos acostumbrábamos a decirlo. Pero ¿cuál es la palabra griega que está ahí en todo está cumplido, todo está consumado? La palabra griega que está ahí es la siguiente, telestai, telestai. ¿Y qué significa esta palabra griega telestai que traducimos como todo está cumplido, todo está consumado? Esta palabra griega implica todo ha sido desarrollado hasta lo último que se puede desarrollar. Es decir, todo se ha hecho hasta lo más que se pueda hacer. Por lo tanto, hasta el extremo. ¿Ves que te están anunciando toda la pasión? No te está narrando una cena. San Juan no te está narrando una comida. San Juan te está narrando la pasión entera en unos pocos versículos. Y no solo la pasión entera, sino la vida entera de Jesús. Era antes de Pascua, te da el momento, te da lo que va a suceder, va a volver al Padre, del mundo al Padre. La primera parte del Evangelio fue del Padre al mundo y ahora nos cuenta cuál es el ser de Jesús. Y el ser de Jesús, que es hacer la voluntad del Padre, es haber amado a los suyos y ese amor a los suyos es hasta el extremo, es decir, hasta morir en la cruz y decir, hey, aquí está el extremo, todo está consumado. Y entonces
viene la narración de lo que sucede en la cena, pero pónganle atención a los detalles. Primer detalle, estaban cenando. Y te cuenta que ya el diablo ha puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, el propósito de entregarle. En el Evangelio de Juan, las antinomias, es decir, las realidades contradictorias, son muy importantes. Por ejemplo, vida, muerte, luz, tinieblas, fe y no fe. Verán que constantemente había personas que creían en Jesús y que se manifestaba que tenían fe y se abrían a la fe, y rechazo a Jesús, personas que no tenían fe. Esas son las típicas antinomias que maneja Juan. Pues muy bien, allí en la cena tenemos de nuevo luz, Jesús, y tinieblas, el maligno en el corazón de Judas. La luz, que es el corazón de Jesús, la vida de Jesús, y las tinieblas que están agobiando a Judas. De hecho, un poco más adelante, cuando se diga que Judas se retira de la cena, va a añadir que era de noche, justamente para aclarar que con Judas van las tinieblas y con Jesús está la luz. Esta antinomia aparece desde el comienzo del Evangelio, que en el comienzo del Evangelio se va a decir que la palabra era la luz de los hombres, pero que el mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. De nuevo tenemos la antinomia, luz y tinieblas, Judas con el maligno, oscuridad, Jesús lleno del Padre, la luz. Y entonces nos cuentan el Evangelio completo. ¿Y cuál es el Evangelio completo? Del Padre a nosotros, de nosotros al Padre. Sabiendo que el Padre había puesto todos en sus manos, que de Dios había salido y que a Dios volvía, el movimiento del Evangelio, y sabiendo, es decir, ese sabiendo significa que Jesús es la plena conciencia de lo que Dios quiere, porque el Padre habita en él y Jesús no tiene ningún filtro para la voluntad del Padre. Entonces, sabiendo Jesús, porque Jesús es el conocer del Padre, es la palabra, y la palabra es todo el saber del Padre, podríamos decir también a manera de hacer un juego de palabras en castellano, es también no solo el saber, sino el sabor del Padre. Entonces Jesús va a realizar un gesto, y ese gesto que va a realizar es el lavatorio de los pies. Pero devolvámonos un momentico. Y si nos devolvemos un momentico, ¿recuerdan cómo comenzó el capítulo? Comienza con un dato temporal. Era antes de Pascua, la Pascua de Jesús. Y aquí vuelve a comenzar con un dato temporal. Estaban cenando. Incluso hay otros manuscritos que dicen acababan de cenar. Habían acabado de cenar. ¿No les hace ruido ese dato? Miren que el dato nos quita la imagen de que llegaron de la calle con los pies sucios y Jesús se los está lavando para que se sienten a cenar. No, ya cenaron. O sea que el gesto de lavar los pies no es un gesto de limpieza de pies. Lo más seguro, cuando llegaron al lugar de la cena, ellos hicieron lo que hacía toda la gente en la época. Se lavaron los pies ellos mismos, como lo hacía todo el mundo, se lavaron los pies, se los secaron y entraron al lugar donde estaba organizada la cena, porque ya han cenado. O sea que el gesto que hace Jesús no pretende lavar pies. El gesto que hace Jesús pretende enseñar algo muy diferente, algo que Pedro no va a entender. Porque Pedro va a entenderlo como siempre lo entendemos, como un lavado de pies. Y Pedro va a decir, hombre, Señor, ¿cómo me tú los pies a mí? ¿Cómo te ocurre? Porque Pedro está entendiendo lavado de pies. E incluso cuando Jesús le diga que si no se deja lavar no tiene nada que ver con él, Pedro va a seguir en esas categorías. Ah, no, pues si es así, lávame también la cabeza y las manos.
Y Jesús le dice, no, no comprendes. No es ese lavar, es otro lavar. Es un lavar diferente. Entonces miren que el lavado de pies, el lavatorio de los pies no sucede como anticipación o antesala a una cena, sino que sucede en medio de la cena. Ya están cenando cuando Jesús realiza el gesto. Tengan en cuenta que una cena es un momento de comunión. Por lo tanto, en medio de la comunión, es decir, de la unión, del gesto de amor, de estar reunidos comiendo, en medio de ese gesto, Jesús le revela quién es Él. Y se lo revela con un gesto que anticipa lo que va a suceder después en la cruz. Y miren el gesto, que todos los detalles que nos da San Juan son de una gran belleza. Primero, se levanta de la mesa. Segundo, se quita sus vestidos. Tercero, toma una toalla y se la amarra. Se levanta de la mesa. ¿De cuál mesa? Es anfibológico. Anfibológico significa que tiene dos sentidos. Primero, el sentido más evidente, se levanta de la mesa donde están comiendo. Pero segundo, y es un sentido más profundo y más teológico, se levanta de la mesa de la Trinidad, de la mesa del cielo, porque el Padre lo envía al mundo, lo envía a nosotros. Entonces, en verdad, se levanta del lugar donde está Dios para venir a nosotros. Y para hacerlo, se quita la vestidura de la divinidad y se ciñe la toalla de la humanidad como esclavo. Es lo mismo de la palabra, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Se despoja de su dignidad de hijo de Dios, por decirlo así, se despoja para abajarse y abajarse como esclavo hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo del ser humano? Los pies. Hasta el extremo. Es como, ¿ven todo lo que ha bajado la palabra de Dios? Si ustedes se van al primer versículo del Evangelio, estamos en la eternidad más eterna, más sublime, más alta, más bella, más digna, más majestuosa, totalmente inalcanzable para el hombre. Y ahora esa palabra ha descendido hasta el lugar más bajo, más bajo, más bajo que puede descender, tus pies. Es la historia del amor de Dios que ahora no puedes comprender y que comprenderás más tarde. Pero que si no te dejas amar de esta manera, no tienes nada que ver conmigo. Porque este amor lo que hace es bañar, limpiar tu humanidad. Tu humanidad no está sucia del polvo de la tierra por donde has caminado. Tu humanidad está contaminada y sucia del polvo del mundo, que es el polvo del pecado. Y de la única manera que eso se puede bañar y eso se puede limpiar es dejando pasar a Jesús por tu vida y dejando que Jesús te ame. Pero no es un amor emocional o sentimental o romántico, sino que es un amor dador de vida. A ver, ¿cuál es el amor que Jesús nos da hasta el extremo? Ese amor en el que Él nos da su vida. Pero esta expresión, Jesús nos da su vida, uno la entiende en el sentido de que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Sí, eso es verdad, eso es así. Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Pero no solo significa eso, sino que esa vida que era de Él, que es la vida divina, nos la da a nosotros. Nosotros solo tenemos vida humana. La vida humana es una vida bonita, bella, gracias a Dios la tenemos,
pero es una vida vulnerable, frágil, débil y sobre todo finita, mortal. Y Jesús nos da su vida, la de Él, que es la del Hijo eterno del Padre, y nos la da para que nosotros tengamos esa misma vida, la de Él. Y solo esa vida es capaz de vencer el pecado. Tú no vences el pecado. No importa cuánto te laves con agua, tú no puedes quitar tu pecado. El único que quita el pecado es Dios. Y para eso te tienes que dejar amar por Él. Y dejarte amar por Él es amar como Él. No comprendes ahora, comprenderás más tarde. ¿Y qué es comprender? ¿Entender el gesto? No. Comprender es hacer lo mismo. Cuando nos revestimos del Espíritu Santo, cuando Simón Pedro sea revestido del Espíritu Santo, hará exactamente lo mismo. Amará hasta el extremo, tan extremo que también morirá en una cruz. Ahora no podía comprender, pero comprenderá más tarde. Así pues que lo que tenemos en este bello texto que hoy hemos proclamado es una síntesis de todo el misterio pascual. Jesús se levanta de la comunión con la Trinidad, con el Padre, desciende a nosotros, despojado de su dignidad, para asumir nuestra humilde condición humana, y desciende hasta lo más bajo que puede descender de nosotros, que son nuestros pies, y a partir de allí nos lava, nos limpia, nos humaniza y nos ama. Y cuando ha cumplido su labor, se vuelve a poner las vestiduras y el Maestro nos dice que eso que Él hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Se vuelve a poner sus vestiduras, se vuelve a poner su dignidad de hijo, porque al fin de cuentas, no olviden, regresa al Padre. Y regresa al Padre como Señor de señores, Rey de reyes, vida de toda vida, amor de todo amor, el triunfante Rey de la gloria, revestido con la grandeza de la eternidad. Pero, si se fijaron bien, no se quitó la toalla. Por lo tanto, regresa al Padre con la toalla de la humilde condición humana, lo humano y lo divino en el cielo. Y todo esto te lo narra el lavatorio de los pies. Y tendríamos que hacer lo mismo. El gran error que cometemos los hombres es que nunca amamos hasta el extremo. Nosotros amamos poquito, de a poquito. Y el verdadero amor, el que lava, el que limpia, el que baña, el que sana, el que salva, el que da la vida, es el amor hasta el extremo. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también tendrían que amarse como quien se despoja de todo para descender a lo más bajo y lavar los pies. Porque amar es amar hasta el extremo. Que esta Semana Santa sea muy hermosa para todos ustedes, que vivan una bellísima Pascua y que al final ustedes no sean los mismos. Que Dios los bendiga.